Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar hoy con el libro de Gálatas. Recordemos que ya hemos pasado precisamente este nuevo libro donde vamos a comenzar. Y pues bueno, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Y nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Vamos a leer esta carta de San Pablo. Recuerden, solamente para los de la confesión, si quieren su confesión de vida y no la han hecho, mándenme un mensaje por correo electrónico. Mi correo electrónico va a estar en el primer comentario. Esta guía está en español y en inglés para los que la requieran así. Y también necesito que vean los videos. Les voy a dejar los 6 videos donde explicamos la guía y pecado por pecado. A veces hay dogmas de fe que tal vez tú no entiendas. Para eso son los videos. Bien, escuchemos qué dice Pablo. Capítulo 1. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bueno, aquí solamente para saber, me detengo tantito simplemente como aclaración. Sabemos que aquí San Pablo está saludando a los Gálatas, pero al mismo tiempo les está mencionando que la muerte de nuestro Señor Jesús, es decir, sí, su muerte, fue entregada para el perdón de nuestros pecados, porque aquí le dice: para arrancar de Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente. Porque recordemos que si uno entra con pecado, uno no puede entrar con pecado al cielo. Por eso es que Jesús viene precisamente para ayudarnos a llegar a la santidad. Continúo. No hay otro evangelio. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se los repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y miren que esta parte de San Pablo a mí me gusta mucho, porque nos está hablando de lo que hemos hablado algunos capítulos. ¿Quiénes son los que tergiversan el evangelio? ¿Quiénes son los que vienen a dar un evangelio diferente? Dentro de ellos tenemos a todas las sectas, dentro de ellas el propio judaísmo, que no cree en Cristo todavía y que espera a su Mesías. Tenemos, digamos, dentro del catecismo de la Iglesia Católica se mencionan, si te das cuenta, aquí San Pablo menciona una palabra muy interesante: maldito sea todo aquel que venga y te dé otro evangelio que no es el que dieron los apóstoles, el que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y es que aquí dice que maldito sea, y aparte anatema. ¿Qué es anatema? Es decir, excomulgado, que quede excomulgado de la verdadera iglesia de Cristo. Dentro de los excomulgados
están los cismáticos, los apóstatas y los herejes. La iglesia los clasifica de esta manera y hay que tener muy en cuenta eso. Eso lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y quiero aquí leerles esta parte. Anatema, excomunión de una persona católica de la comunidad religiosa o de posibilidad de realizar los sacramentos. ¿Dónde podemos encontrar esto? En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1463. Y aquí tenemos obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica para que ustedes también se vayan animando a leerlo. Es muy importante que vayan empezando a leer su catecismo porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dicen o con lo que yo les digo, y es que el detalle no es ese, el detalle es que debemos de saber dónde están las cosas que a veces la Biblia nos dice y nosotros no lo encontramos o no queremos más bien leerlo. Escuchemos. Numeral 1463. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución por consiguiente solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona hereje, cismática, apóstata, digamos pagana o inconverso, que de alguna manera cuando entra en excomunión, cuando por ejemplo un caso de excomunión, aquí San Pablo lo está mencionando, es el que te venga y te dé otro evangelio. Precisamente la apostasía, en la apostasía entran por ejemplo todas las sectas, pentecostales, luz del mundo, evangélicos, adventistas del séptimo día, mormones, todos los propios judíos. ¿Por qué? Porque ellos vienen a enseñar un evangelio diferente al que enseñó Cristo. Por ejemplo, los judíos no creen en Cristo. Y si tú no crees en Cristo, pues obviamente no vas a llegar nunca al reino de los cielos. Es infierno. Por eso es excomunión. Si tú te vas, por ejemplo, muchos dirán, oye, pero los protestantes leen la Biblia y también enseñan los evangelios y con ellos no hay problema. No. ¿Por qué? Porque ellos te están viniendo a enseñar un evangelio diferente. Por ejemplo, ellos en los evangelios está que nuestro Señor Jesús en San Juan, las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz son: Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Eso se lo dice a Juan y a María, nuestra madre. Sabemos que San Juan, es un ejemplo rápido que te pongo, no es nuestro hermano de sangre. San Juan Apóstol no es nuestro hermano de sangre de los que están viendo ustedes el video, ni mío, pero es un hermano espiritual. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús en Mateo, me parece capítulo 12, menciona que todo aquel que haga la voluntad del Padre es para Jesús un hermano, una hermana o una madre. Entonces San Juan Evangelista o San Juan Apóstol, que estaba en la cruz con Jesús, era un hermano para Jesús, un hermano espiritual porque hacía la voluntad del Padre. Y si Jesús le dice que a nuestra Madre María que Él es su hijo, siendo que no son de la sangre, siendo que María no lo dio a luz, entonces Jesús está ahí diciendo y dando una orden, un mandato, que todos nosotros le llamemos madre y le digamos madre y la respetemos como madre. Sin embargo, todas las sectas protestantes no la quieren, no quieren a María, no están en comunión con María. Y si no estás en comunión con María, entonces estás trayendo otro evangelio diferente al nuestro, al que dejó Cristo. Entonces, ese es un ejemplo. Por eso aquí San Pablo dice: malditos sean, anatema. Todo aquel que traiga un evangelio diferente, maldito sea. Es decir, se maldice, y está maldito más bien por Dios, no por uno, sino por Dios, porque está cambiando el evangelio. Y aparte, excomulgado, es decir, él no puede recibir sacramentos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cada iglesia o secta protestante tiene según sus sacramentos, su bautismo, pero es un bautismo diferente al de la Iglesia Católica. Es un bautismo que no da salvación. ¿Por qué? Porque el bautismo que dejó Cristo está fundado en la Iglesia Católica.
Ese es el bautismo que vale. Y más adelante en Efesios, cuando lleguemos a Efesios, vamos a ver que Jesús no trae diferentes bautismos, solo uno. Entonces, sabiendo eso, y que quede claro, ellos ya están excomulgados y obviamente, como lo dice aquí el numeral 1463 del Catecismo de la Iglesia, ellos quedan fuera de todos sacramentos, no pueden recibir sacramentos, ni el del bautismo, ni el de la comunión, ni el de la confesión, ni el de la confesión, ni el de la confirmación, unción de enfermos, matrimonio u orden sacerdotal. No lo pueden recibir. Que ellos en su iglesia por lo menos hagan el bautismo o el matrimonio, según ellos, eso tiene que ser forzosamente por un sacerdote católico, si no, no vale. Y ellos, los pastores que están, digamos, los que según saben, son los que realizan ese falso sacramento. Entonces, solamente para que sepas cuál es la gravedad de lo que San Pablo aquí viene y nos viene mencionando. Ahora, algunos casos más de excomunión, ¿dónde los puedes encontrar? Tenemos los cánones 1364 a 1369, la ley de derecho canónico te menciona en estos numerales que sobre todo está la herejía, el cisma o la apostasía. Aquí es donde vas a encontrar en el derecho canónico que ellos están excomulgados. Como dice San Pablo, malditos sean, anatema. ¿Qué otros casos de excomunión hay? Numeral del canon 1388, que es la violación de los sacramentos de confesión, ¿no? También una persona que se pone a confesar y que no tiene la autoridad o la potestad para hacerlo por parte de Dios, en este caso, todos los pastores con los que tú vas a una iglesia protestante y te confiesan. Todos ellos están excomulgados porque ese sacramento es solo para los sacerdotes. El canon 1398 nos habla también de otro caso de excomunión, que es el de los no nacidos. Las personas que se van a un especialista y digamos, matan al niño dentro, eso es caso de excomunión también. ¿Y qué te dice el Catecismo de la Iglesia Católica solamente para terminar esta parte? Ya no tienes perdón y como quedas excomulgado, simplemente ya vas a esperar a que Dios no tenga misericordia de ti. No. Todas estas personas que están en cisma, en apostasía, en herejía o que cometieron cualquiera de los casos de excomunión que les leí, si se arrepienten de corazón y se confiesan, pueden ser perdonados. Y Cristo los perdona y si quieren regresar a la Iglesia Católica, que sería lo mejor, darse cuenta de que se equivocaron, simplemente se pide perdón ante Cristo, no ante el hombre, ante nosotros no tienes por qué pedirnos perdón, es ante Dios y ante Dios ahí tienes que hacer una confesión, esa confesión es ante el sacerdote y repito, dentro de esa confesión tú le pides perdón a Dios directamente por haberte separado de la verdadera iglesia de Cristo. Es lo único. Ahora, en caso de muerte, salvo en caso de muerte dice el catecismo, por ejemplo, imagínate que esta persona que está excomulgada nunca se arrepiente o no quiere arrepentirse y llega el final de su vida y en ese momento, por gracia de Dios, se encuentra un sacerdote que lo va a ver. Ese sacerdote sí puede darle la absolución por haber quedado excomulgado, porque está ya en el último momento de su vida. Y generalmente, personas en el último momento de vida se arrepienten de sus pecados. Entonces, eso, bueno, digo generalmente porque hay casos donde también no, pero los que se arrepientan de sus pecados ante el sacerdote, aún excomulgados, quedan perdonados, porque repito, Dios en su misericordia los perdona. Si no se arrepienten, estando excomulgados y a punto de morir, lo más seguro es que se vayan al infierno, porque no se arrepintieron. Como el ladrón al lado de la cruz que no se arrepintió, así, igualito. Bien, vamos a continuar y dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla.
Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En este momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí ya San Pablo, con este último fragmento que les leí, estamos terminando de leer prácticamente la palabra de Dios, primer capítulo de Gálatas, y quiero cerrar con esto. Si se dan cuenta, aquí San Pablo está mencionando que él perseguía a los cristianos. Él está hablando de algo muy importante aquí, fanatismo. ¿Sí? Él dice que dentro de la religión judía donde él estaba, él era muy fanático a las enseñanzas que había recibido por parte de sus maestros, de sus padres. Y es que esto es muy importante porque él decía que él se quería encargar de destruir la iglesia de Cristo. Y así lo vemos, cuando él recordemos que él estuvo presente en la muerte de Esteban, uno de los 7. Y cuando estuvo presente allí, recordemos que él encerraba en la cárcel a los que predicaban a Cristo, los mandaba matar también, los mataba. Entonces aquí se dan cuenta que él se da cuenta que en un momento, aquí él menciona, yo era tan fanático a mi doctrina, a mi enseñanza, que no permitía que predicaran a Cristo, y sin embargo Dios ya me había escogido desde el seno, desde el vientre materno, desde el seno de mi madre. Y es que esta frase es muy importante porque todos nosotros, estamos escogidos desde el vientre de nuestra madre para poder edificar la iglesia. ¿De qué manera? Nuestro Señor no es que te haya querido que hayas salido, que hayas nacido siendo cristiano, o que siendo católico te hayas ido a los pentecostales con los de luz del mundo. Eso no quiso nuestro Señor desde el vientre materno, sobre todo para los que me siguen de otra doctrina. No pienses que Jesús te eligió ahí, que ese es tu camino. Ya aquí San Pablo es prueba de ello. Él era judío, él no quería a Cristo, como muchas sectas protestantes que no quieren a la iglesia que fundó Cristo. Y son, como dice aquí San Pablo, son fanáticos. ¿Por qué fanático? Porque te aferras a que tu doctrina es la verdadera, y en lugar de darte una oportunidad para decir, bueno, a ver, este católico me está diciendo esto, yo voy a leer la Biblia y voy a buscar, voy a estudiar para sacarme de la duda, para saber si sí o no. Un claro ejemplo de protestantes está Fernando Casanova, que era protestante y se convirtió a católico. Pero aquí es esta parte que debemos de tener todos: humildad. Si no hay humildad y te vas a aferrar, pues tristemente puedes morir dentro de, digamos, excomulgado, y en una de esas no alcanzas la misericordia de Dios. Por otro lado, puede pasarte como este tipo de personas que con su testimonio tú puedes agarrar y decir, ok, me estás comentando esto, yo voy a estudiar, voy a pedirle a Dios que me muestre la verdad. No lo busques en los hombres como nosotros, búscalo con Dios. Si tú eres de una religión protestante y me estás viendo, busca la verdad ante Dios. Dile, Señor, yo quiero la verdad, yo quiero que tú me hagas libre, yo quiero saber si estoy equivocado en la doctrina donde estoy, si realmente mi doctrina es falsa, si realmente la Iglesia Católica tiene la verdad. Ayúdame a encontrar la verdad, porque recuerda que la verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él te va a mostrar, cuando tú agarres nuevamente la Biblia, si tú elevas tu oración a Dios de esa manera,
El día de mañana que tú tomes nuevamente la Biblia y la leas, vas a poder entender lo que Dios quiere para ti, porque Dios quiere eso, que regreses a su verdadera iglesia. Y que te pase como San Pablo, que aunque ahorita eres rebelde, que aunque ahorita persigues a Cristo, que aunque ahorita persigues a los católicos, el día de mañana Dios te transforme porque ya estás escogido desde el vientre materno. Lo que te falta nada más es pedirle a Dios que te muestre el camino. Listo. Y pues bueno, eso es todo. Espero te haya quedado claro, te haya gustado el video. Si hay dudas me los dejas en los comentarios. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.